Quiero, hermanos, que usted piense en lo que le voy a decir en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted despreció algo que hasta el día de hoy usted lo está lamentando? ¿Cuándo fue? En la vida hay cosas que nosotros dejamos pasar, que en el momento no nos damos cuenta. Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una mala decisión que hasta el día de hoy usted la recuerda? En esta mañana Dios quiere hablarnos acerca del tema: no desprecies tu bendición. No desprecies tu bendición. Dígale al que está a su lado: no desprecies tu bendición. Hay bendiciones preparadas de Dios exclusivamente para ti. Dios, hermanos, al igual que nuestros padres en lo natural, se relaciona con sus hijos de una manera personal. Una familia, una madre que tenga 5 hijos, no los trata a los 5 por igual, por la simple y sencilla razón de que cada uno de ellos es distinto. Asimismo, nuestro Padre Celestial nos trata de una manera personal, y Dios tiene una bendición especial para usted y para mí. Por eso no desprecies tu bendición. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque vamos a hablar de un hombre que despreció su bendición, lloró, se arrepintió, pero ya no pudo recuperarla, aunque lloró amargamente. Este es un mensaje de advertencia y también de restauración, para que hoy de aquí en adelante usted no desprecie la bendición de Dios. Vamos a ir ahí rápido al capítulo 25 del libro de Génesis. Creo que algunos ya identificaron a ese personaje que despreció la bendición. ¿Cómo se llamó? Esaú. Esaú, que nunca se le olvide ese nombre. Dice la palabra del Señor, Génesis 25, del 27 en adelante. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojizo, o quiere decir ginger, como dicen los americanos. Y Jacob respondió: vendedme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Diga, vendió. La vendió. Vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Me gustaría que repitiéramos esa última frase. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Qué tremendo, ¿eh? Comió, bebió, se levantó y se fue como si nada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a través de ella, a cada uno de nosotros en particular. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué tremenda historia la que nosotros estamos leyendo en este momento. Un hombre que despreció algo que en su momento nunca se imaginó que él era lo que representaba. Creo que esta es la advertencia más grande para cada uno de nosotros. Hay cosas que al momento no las podemos entender, y no podemos ver el significado, no podemos entender la magnitud de lo que es una bendición de Dios. Por eso el mensaje es: no desprecies tu bendición. Bueno, aquí, hermanos, es importante recalcar algo muy importante, muy interesante. ¿Por qué Esaú, o cuál fue el gran problema, o cuál fue el gran error de Esaú? Déjeme decirle que en la sociedad israelita o la sociedad hebrea, el primogénito de una familia era considerado de una manera especial en materia hereditaria. Toda aquella persona que nacía varón de una familia, ese tendría que ser el representante de la familia, el sucesor del hombre de la casa, por lo tanto el dueño de todo y el que controlaba todo lo que había en la familia una vez que su padre había faltado. Eso en términos hereditarios, pero también en términos religiosos, hermanos. La primogenitura, el primogénito pertenecía a Dios. Qué interesante esto. En memoria de lo que el Señor había hecho cuando mató a los primogénitos, ¿se acuerda? De Egipto, pero preservó a los primogénitos de los israelitas. O sea que la primogenitura le pertenecía a Dios. De Dios era el primogénito, ya sea del hombre, del ser humano o de los animales. Todo animalito macho que nacía, el primero era de Dios. Todo hombre en una familia, el primero que nacía era de Dios. Por lo tanto, hermanos, ahí podemos entender la magnitud de lo que hace Esaú. Esaú desprecia no tanto la primogenitura, sino que desprecia a Dios mismo. Miren lo que dice Éxodo 34, 19. Dice la palabra del Señor: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, mío es. Así es que aquí nosotros vemos, hermanos, que Esaú, conocedor de todo esto, porque Esaú ya era tercera, cuarta generación de las promesas de Dios. ¿A quién le dio el Señor las promesas? A su abuelo, ¿verdad? Abraham. Luego a su padre Isaac. Era tercera generación. Él sabía lo que significaba la primogenitura. Sin embargo, hermanos, Esaú menosprecia la primogenitura. Hay una porción bíblica que dice que el Señor amó a Jacob y despreció a Esaú. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué Dios hace eso? Si dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, ¿por qué amó a Jacob y por qué despreció a Esaú? Esto es importante y es fácil de entenderlo. Dios tiene algo que nosotros no tenemos. Dios tiene lo que se le considera la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia. El conocimiento previo que Dios tiene antes que las cosas sucedan. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por lo tanto, Dios ya estaba en el pasado, ya había estado en ese momento en que Esaú desprecia la primogenitura. Para Dios no era una sorpresa. Por eso Dios puede decir: a Jacob amé y a Esaú deseché. ¿Por qué? ¿Quién lo desechó primero? Fue Esaú. Esaú fue quien despreció la primogenitura. Y esto, hermano, es importante entenderlo, porque Dios conoce anticipadamente todas las cosas.
Fíjense que la Biblia dice que Dios sabe los que han de ser salvos. Nosotros no lo sabemos. Porque alguien puede decir, bueno, si Dios sabe que yo voy a ser salvo, entonces ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué busco de Dios? Si de todas maneras Dios sabe. Bueno, eso Dios lo sabe, yo no lo sé. Por eso a nosotros se nos ha dado el mandato de ir y predicar el evangelio, y el que creyere será salvo. Quiere decir que ese que creyere ya estaba en la mente de Dios, que un día iba a creer. Por eso es un privilegio, hermanos, el que usted pueda estar sentado y que usted pueda ser un creyente de Dios. No es porque usted es mejor, no es porque Dios vio en usted algo diferente, no. Nosotros no aportamos nada para nuestra salvación. ¿Sabe lo que nosotros aportamos para la salvación? El pecado nada más. Porque por nuestro pecado Cristo murió. Entonces, no menosprecies tu bendición. Esaú despreció su bendición. Y mire que tanto despreció la bendición Esaú, que luego había un mandato que no podían casarse, no podían unirse con mujeres de otros pueblos. Pero Esaú no, Esaú va y se casa con otras mujeres que son contrarios al pueblo de Dios. O sea que vemos que en Esaú había un espíritu rebelde. Aunque Jacob era malandro, porque la palabra Jacob significa engañador, Dios sabía que en el fondo tenía un corazón pastoreable o moldeable. ¿Cuántas veces vemos personas, hermanos, que decimos, qué persona más mala? Pero por un lado vemos que son tiernos, que son dóciles. Bueno, allí eso es lo que Dios espera de una persona para poder hacer la obra en su vida. Jacob, dice la Biblia, hizo un pacto con Esaú. Acuérdese, los pactos entre hombres existían en el Antiguo Testamento. Uno no puede hacer un pacto con Dios, porque para hacer un pacto tienen que ser dos partes totalmente iguales. Yo no soy igual a Dios, por lo tanto no me puedo igualar a Él. Él hace pactos. Los hombres sí pueden hacer pactos. Hacemos pacto, el pacto matrimonial, porque estamos pactando con alguien que es igual a nosotros. Bueno, dice la Biblia que Jacob hizo un pacto con Esaú. Hizo un pacto. Quien le vendió la primogenitura y por lo tanto el derecho a la bendición. Fíjense que es interesante. ¿De quién era la bendición? Le correspondía a Esaú, porque él era el primogénito. Él tenía derecho legal de ser el patriarca de la familia. Sin embargo, hermanos, me llama la atención que él vendió la primogenitura. Ahora, usted dice, bueno, yo puedo vender algo tan valioso, pero que me den algo que valga la pena. Pero vender algo tan caro por un lunch, a veces nos parece a nosotros un poco ridículo, pero que Dios más o menos más adelante nos hable y nos haga entender que quizás por algo menos que eso, nosotros vendemos las bendiciones de Dios. Que el Señor nos ayude. Lo vendió por un plato de comida. Vemos aquí, hermanos, que la primogenitura se podía vender. Por eso me llamó la atención y los hice que repitieran esa parte, porque la primogenitura se podía vender, el derecho se podía vender. Allí lo dice. Por eso acuérdese, hermano, que Jacob era un hombre de negocio y era un hombre que hacía trampa, porque su nombre así lo decía, el que suplanta. Imagínense a un negociante que de pronto se le presente una gran oportunidad de un negocio y el negociante puede decir, ni sabe lo que está vendiendo. ¿Sabe lo primero que hace el negociante? Le dice, oye, fírmame aquí. Fírmame. Eso fue lo que hizo Jacob. Le dijo, yo te vendo la primogenitura, y le dijo Jacob, júramelo. Inmediatamente júramelo. Jacob sabía que si le juraba, eso era ya más que una firma. Hoy una firma no vale mucho, pero en aquel tiempo el pacto verbal, la palabra, valía muchísimo. Entonces viene y se lo vende, hermanos,
por un guiso, por un plato de comida. Esto fue un trato legal. Por eso más adelante, cuando nosotros vemos que ya se ejecuta el plan, que su mamá le ayuda, vemos que no tanto hace trampa, porque ya anteriormente había habido un trato legal, ¿verdad? También se podía perder, hermanos, la primogenitura. Ojo, estamos hablando de las bendiciones de Dios. Se puede vender la bendición de Dios. Usted puede vender las cosas de Dios y gozar temporalmente de lo que le ofrece el mundo, pero perderse las bendiciones de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Satisfizo una necesidad básica. Tenía hambre. Dice que venía del campo, venía cansado y tenía hambre. Y Esaú tenía un guiso sabrosísimo. Parece que olía rico en la casa. Y le dice, mire cómo era la amistad entre ellos. Dame de comer. Le dice, bueno, si me vendes, te lo vendo si quieres. Pero lo que a mí me llama la atención, hermano, es que por lo poco que le vende la primogenitura. También dice la Biblia que la primogenitura se puede perder por una mala conducta. Estamos hablando de las bendiciones de Dios. No estamos hablando de la salvación. Porque la salvación nosotros no podemos hacer nada para obtenerla. La única cosa que podemos hacer para obtener la salvación es recibirla por gracia. Amén. Por lo tanto, no mezcle usted aquí la salvación, porque nada podemos hacer para obtenerla y nada podemos hacer para perderla. Eso es muy importante, hermanos. A través de la Biblia no hay nada. Dice el Señor, los que están en mi mano, mis hijos, nadie los arrebatará de mi mano. Pero sí podemos perder las bendiciones. Sí podemos ver hijos de Dios que viven en desgracia porque han vendido las bendiciones de Dios. Una mala conducta puede hacer que se pierda la primogenitura. Mire lo que dice Primera de Crónicas 5. Dice la palabra de Dios: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primero de Jacob, porque él era el primogénito. Mire lo que pasó. Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Quién era este Rubén? Era ya el hijo primero de Jacob. Pero sucedió que Jacob tenía una de sus concubinas, y este hombre, Rubén, dice que subió al lecho de su padre, o sea que amancilló la cama de su padre. En otras palabras, durmió, según se cree, con su madrastra. Eso, hermanos, le costó a él la primogenitura. O sea, que la obediencia o la desobediencia hace que nosotros perdamos bendiciones que Dios tiene para nosotros. Su menosprecio, el menosprecio de Esaú fue un menosprecio, hermano, extremo. Extremo, ¿por qué? Porque no se vende barato lo que es tan valioso. Solo la ignorancia nos puede llevar a hacer semejante trato, vender algo tan caro por algo tan insignificante. Esaú y Jacob eran hermanos gemelos. Ellos se criaron. Fíjense qué interesante, hermano, que estos dos hermanos se criaron en el mismo estómago. Eran gemelos, no eran mellizos. Creo que los mellizos son los que se parecen, ¿verdad? Los gemelos son los que se crían en el mismo estómago, pero en bolsas distintas, que son totalmente distintos el uno del otro. Porque Jacob era totalmente distinto. Jacob era lampiño, no tenía pelo. Pero Esaú dice que era más parecido a una cabra, peludo totalmente. Porque cuando su madre le hace un traje a Jacob para que se disfrace, dice que mata a una cabra y se lo pone. Y entonces el viejito Isaac toca y dice: oh, sí, este es peludo como Esaú.
aunque la voz me parece como la de Jacob. Lo que le quiero decir, hermano, que estos dos jovencitos comenzaron a convivir juntos, aún en el vientre de su madre. Crecieron en el mismo hogar como niños. Quiero que vaya poniendo atención en eso. Pero aunque nacieron juntos, aunque crecieron juntos, tenían perspectivas totalmente distintas. Eran del mismo hogar, del mismo padre, pero con perspectivas diferentes. El contexto nos dice, hermanos, que Esaú vendió su primogenitura por un pan y un guisado de lentejas. ¿Qué podría representar eso para nosotros hoy? ¿Por qué nosotros a veces vendemos las bendiciones de Dios? Muchas veces por algo similar. Muchas veces, hermanos, hay un dicho que no es nuevo, es un dicho que era aún antes que la iglesia naciera. Los griegos tenían un dicho que decían: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa era la mentalidad de Esaú. Oye, yo lo que quiero es satisfacer mi necesidad ahora, a mí qué me importa mañana. Él le dijo: ven, dame lo que me vas a dar. De todas maneras yo me voy a morir. No apreció las bendiciones de Dios. Hermano, y este es el punto central de este mensaje. No desprecie la bendición de Dios. Quizá es la decisión más dura que usted puede tomar, y quizá en este momento usted no lo puede entender, porque Esaú dice que comió, bebió, se levantó y se fue. Aparentemente nada pasó. Hay un lapso de tiempo que a veces entregamos nuestras bendiciones por placeres temporales y aparentemente decimos no pasó nada. Pero tengamos cuidado, hermanos. Tarde o temprano nos daremos cuenta. Adán y Eva son un ejemplo. El Señor le dijo: el día que coman, el día que desobedezcan, van a morir. Vino Satanás disfrazado de una serpiente y le dijo: con que Dios dice que morirán, pues yo les digo que no. Pues fíjense que no, Dios les mintió. Y comen y no pasa nada. Al momento no mueren. Y dice: mira, tenía razón la serpiente. Pero de pronto, hermanos, empiezan a ver que se empieza a desintegrar todo en su vida. Empiezan a envejecer. Empieza a ir Adán al campo y empieza a espinarse las manos. Porque anteriormente dice la Biblia que no había nada de eso. Porque una de las maldiciones para la tierra era: espinos y cardos te producirá la tierra. Las rosas no tenían espinas. Las espinas son producto del pecado. Ahora bien, hermanos, Esaú vendió su primogenitura por algo tan, pero tan desvalorizado. Al observar algunas palabras, hermanos, y algunas frases, podemos identificar la indiferencia en el corazón de Esaú. ¿Ha visto usted personas, hermanos, que son totalmente indiferentes a las bendiciones de Dios? No se ponga usted triste, oremos por ellos, hablemosles. Pero, hermano, hay personas que son totalmente indiferentes, se burlan de las bendiciones de Dios. En el corazón de Esaú, los favores de Dios no valían nada. Por ejemplo, dice: ¿para qué me sirve la primogenitura? Hoy usted le dice a una persona: vamos a la iglesia, vamos a escuchar de la palabra de Dios, y dice: ¿acaso eso me dará a mí de comer? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué van a la iglesia? Es más, mira, yo ni voy a la iglesia y tengo más cosas que tú. Y empiezan, hermanos, a menospreciar la bendición de Dios. Eso hacía Esaú. Comió, bebió, se levantó y se fue. El pan y las lentejas son figuras, hermanos, de valores terrenales. Piense usted, ¿por qué usted está vendiendo las bendiciones de Dios? El pan y las lentejas son esos deseos
temporales de nuestra carne. No es cierto, hermanos, que cuando nosotros sucumbimos a un pecado, a una tentación, en el instante tenemos el pago de nuestra acción y hay tristeza en nuestro corazón. Si usted siente eso, usted es un hijo de Dios. Si usted peca sin darse cuenta, le tengo malas noticias, malas y buenas. La mala es que el Espíritu Santo no mora en su corazón. Y la buena es que hoy usted le puede entregar su corazón a Cristo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros conciencia de pecado. Hermano, inmediatamente que fallamos al Señor, hay tristeza en nuestro corazón. Se nos va la bendición, se nos va el gozo de nuestra salvación. No la salvación en sí, sino el gozo que produce ser salvos. La palabra dice, hermanos, que Esaú venía cansado. ¿Quién no se cansa, hermanos? Todos nos cansamos, ¿verdad? Aún nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo humano se cansaba. Todos nos cansamos. ¿Cuántas veces, hermanos, despreciamos la bendición de Dios simple y sencillamente porque decimos, hoy no, porque estoy? Gracias por su sinceridad. No, hoy no, estoy cansado. Y usted no se imagina, hermanos. Y yo le digo, cuando a veces me dicen los hermanos, ¿por qué no va? No, porque estoy cansado. Le digo, es que no lo vamos a poner a trabajar en la iglesia. Si lo que quiero es que llegue y se siente y descanse. Pero son excusas a veces baratas, ¿no? Estoy cansado. Bueno, Esaú dice que venía cansado. Mire qué interesante, hermano. El cansancio nos hace a nosotros menospreciar las bendiciones de Dios. Dice que venía cansado y al mismo tiempo traía hambre. Hermanos, y el hambre es algo que queremos saciarla inmediatamente, no importa qué. Denme lo que sea, yo lo que quiero es calmar esto. Hermano, en el momento de más necesidad es cuando Satanás nos va a atacar. Acuérdese, Satanás trabaja de una manera cíclica. Él no lo ataca a usted todo el tiempo. ¿Se ha dado cuenta usted que en su vida espiritual hay tiempos de tranquilidad, de banderas blancas? Y anda usted ahí, en mi corazón hay banderas de amor, y bien tranquilo y contento y todo, pero hay momentos que viene el ataque, hay momentos que viene la tentación, y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. Yo recuerdo en mi país cuando era la guerra, estábamos algo pequeños todavía, pero oíamos, y se oía la balacera, y de pronto se calmaba. Pero no es que se calmara, es que estaban cargando la munición, porque al momento otra vez igual pasa en la vida espiritual. Hay un tiempo, hermanos, de tranquilidad, de paz, pero prepárese, porque Satanás volverá a atacar. La palabra dice que venía cansado del campo, pero eso no es una excusa, hermanos, para tomar esa actitud. No es una excusa para regalar esa poderosa e importante herencia. Esaú, hermanos, no pensó en las bendiciones que venía con la primogenitura. Y eso, hermanos, es una tentación del hombre. Nunca piensa en el futuro. A muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? No pensamos, no hacemos provisión para el futuro. Queremos el momento, queremos resolver. Y hay una palabra ahí entre nosotros, ¿verdad? Aquí resolviendo. Resolviendo nada más el momento. Pero la Biblia nos manda a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que debemos ir un poquito más allá. Y nos da un ejemplo de un animalito, la hormiga, ¿verdad? La hormiga dice que prepara en su tiempo su comida porque sabe que vendrá un tiempo donde va a necesitar y no podrá salir. Así dice que nosotros debemos de no ser perezosos. Quiero darle un consejo, hermanos. Cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre, cuando estamos extenuados, obviamente creo que estamos al borde del enojo y de la histeria. En ese momento yo le quiero dar un consejo: nunca tome decisiones importantes. Nunca tome decisiones importantes cuando tenga hambre. Casi siempre cuando tenemos hambre es cuando
¿verdad? Comemos cualquier cosa. Pero nunca tome decisiones importantes cuando se siente enojado, cansado o confundido. ¿Por qué? ¿Cree usted que si Esaú hubiera estado descansado, sin hambre, hubiera podido meditar un poco más en la proposición de Jacob? Le he dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo que te voy a vender por un plato de lentejas la primogenitura? ¿Te puedes imaginar todo lo que eso significa? Pero él tomó una decisión en un momento equivocado. Ponga su cabeza en agua fría. No se la arranque. Entiendan. Ponga su cabeza en agua fría. Mañana tome la decisión. Pídale a Dios que el Señor guarde sus pensamientos. Y el domingo pasado hablábamos, ¿verdad? Cuando Jacob iba huyendo ya para la casa de su tío, que llegó a Beerseba, y dice que ahí cansado agarró una piedra y se acostó, ¿se acuerdan? Y ahí él tuvo un sueño, y dice que vio el cielo abierto. Cuando usted esté pasando por un problema, descanse. Y decíamos, ¿verdad?, que esa piedra representaba a Cristo Jesús. Cuando sus pensamientos son pasados por el filtro de la palabra de Dios y por la voluntad de Dios, déjeme decirle que usted se equivocará menos. No se meterá en problemas con su esposa. ¿No es cierto que cuando las palabras que más han dañado han sido en esos momentos de cansancio? Esposas, denle 15 minutos a sus esposos. No lo agarren de entrada. El hombre viene cansado, trae hambre, puede tomar una mala decisión. Y eso yo siempre a mi esposa le decía, 15 minutos por favor. Creo que ella ponía el cronómetro, porque a los 15 minutos, pero ya yo estaba más descansado. Hermano, es importante eso. A veces dicen, no, porque tú, no, tranquila, quizás dije algo que te ofendí, pero mujeres, hay que ser sabias. Cansado, con hambre, no le hable a una persona. Acérquese a un caballo usted con hambre y cansado, a ver qué es lo que le va a pasar. No se meten en problemas con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Medita, ¿verdad? Piensa y ore al Señor, hermanos, para que le dé dirección, especialmente en decisiones que son tan trascendentales en su vida. Si es una comida o la otra no es tanto, pero si usted tiene que tomar una decisión que es trascendental para su vida, piénselo 2 veces. Muchas personas he visto llorar. Bueno, no las he visto, las he oído, porque por teléfono, por decisiones que tomaron que ya no tienen reversa. Leímos cómo a Esaú le costó caro su cansancio y su hambre. Aproximadamente, hermanos, 4000 años después, pareciera que esa acción simple de Esaú había quedado en el olvido, ¿verdad? Mire, 4000 años después se toma esa acción de Esaú como ejemplo. En el libro de Hebreos se recuerda esa acción de Esaú. Vamos a ir ahí, Hebreos 12. Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí viene el ejemplo: no sea que haya algún fornicario o profano. Mire cómo le llama, mire el nombre que se ganó Esaú por su acción: un hombre profano. Profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire lo que sigue diciendo, hermanos, es más triste todavía. Y es aquí la parte más seria del mensaje. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, él se dio cuenta y dijo: ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Y quiso retroceder el tiempo, porque quiso heredar la bendición. Dice: fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró
con lágrimas. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas veces hemos llorado por una mala decisión que ya no tiene remedio? Hoy, en este día, hermanos, sepulte esa decisión. Pídale perdón a Dios. Déjese restaurar por el Señor. Siga adelante y aprenda de las lecciones. No menosprecies tu bendición. Tarde o temprano te darás cuenta que fue algo insensato. Aquí menciona a Esaú, hermanos, como un profano. La palabra profano es fuerte. Significa alguien que va en contra de las cosas santas o sagradas. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestros países últimamente se están dando profanaciones de tumbas. ¿Ha oído usted eso? Están profanando las tumbas. Hasta ahí, hermano, ya nosotros decimos, eso va en contra ya de la moral. Eso ya es extremo. Porque la profanación es ir en contra de las cosas sagradas o de las cosas santas. Bueno, así fue llamado Esaú, el profano Esaú. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros despreciamos la bendición de Dios por las cosas temporales, de alguna manera nos ganamos el título de profanos. Estamos prefiriendo lo temporal por las cosas estamos prefiriendo lo temporal por las cosas eternas. No desprecies tu bendición. Dígale otra vez al que está a su lado. Ahí no se dijeron. Hermano, es importante eso. No lo desprecie. No desprecie la bendición de Dios para su vida. Aunque hoy no lo entienda, mañana usted lo entenderá. El Señor le dijo a sus discípulos: lo que hoy no entienden, no se preocupen, lo entenderán después. Sea paciente. Un profano, hermano, es alguien que va en contra de los designios de Dios. Y que fuerte habrá sido para Esaú darse cuenta al final y no poder hacer nada para recuperar su bendición. Dice, aunque lloró, aunque la procuró con lágrimas, ya no la pudo recuperar. Conocí el testimonio de un hombre de Dios que hoy ministra en una cárcel. Dice que, salió después de la cárcel. Él se portó muy mal con su familia, abandonó su familia, y en la cárcel conoció a Cristo. Y ahí le sirvió al Señor y se dio cuenta de todo el error que había cometido con su familia. Cuando él sale, sus hijos no lo quieren ver, su esposa tampoco. Y aunque él les decía, yo ya cambié, todo es distinto, dice que fue imposible, no lo pudo recuperar. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de pensarlo 2 veces antes de actuar. Hay un dicho que, aunque no es bíblico, tiene cierta sabiduría. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso nos pasa a veces nosotros. Descuidamos las cosas, creemos que no es importante, pero cuando ya no lo tenemos, déjeme decirle, hermanos, allí es donde comienza el sufrimiento. Ahí es donde comienza esa palabra que a mí no me gusta escuchar en la Biblia, el crujir de dientes. El crujir de dientes, hermanos, es una acción de remordimiento por no haber hecho algo que se pudo hacer en un momento dado. En este caso, no haberse arrepentido en la tierra cuando tenían oportunidad, porque ese pasaje habla de la vida de los que no son hijos de Dios y que han pasado la eternidad. Bueno, hermanos, menospreciar significa no darle valor a algo o a alguien. Y eso fue lo que Esaú hizo con su vida. Menospreció la bendición del Señor. En el caso de Esaú, hermanos, pasaron años para que se diera cuenta de la gran tontería que había hecho, que había cometido. Miren lo que dice Génesis 27 al 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación.
Esto, hermanos, habla de que él había entendido que había cometido un gran error. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Hermano, no que no le importaban las cosas de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Hay personas que dicen, a mí no me interesan las cosas de Dios, pero tarde o temprano se darán cuenta que Dios es lo único que el hombre necesita. Y le dice, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿No tienes más, dice más adelante, que una sola bendición? Y acuérdense, hermanos, cuando el patriarca bendecía, era para siempre. Y cuando el patriarca maldecía, también era para siempre. Maldito serás tú, Can. Hermanos, en ese momento, creo yo, que fue cuando Esaú se dio cuenta de su gran error. Pero ya fue demasiado tarde. Esaú todavía, hermanos, se indigna por algo que él mismo se dio y provocó. Él mismo se dio ese derecho. Génesis 27:36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Hermano, hay tantas cosas, ya para finalizar, hay tantas cosas que Dios pone en nuestras manos. Al principio le decía que usted analice y piense en las bendiciones que Dios le ha dado. Muchas de ellas no les vemos sentido en este momento. Creemos que son insignificantes. Como por ejemplo, hermanos, ser miembros del cuerpo de Cristo. Menospreciar nuestra vida espiritual. Creemos que hay cosas más importantes que esas. Pero déjeme decirle, hermanos, Dios es lo más importante. Sin Dios usted no puede existir. Por lo tanto, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios. Nunca menospreciemos las bendiciones de Dios. Quiero mostrarle una bendición que usted tiene y a lo mejor no la ve como bendición. Su familia. Su familia es una bendición. Cuídela. Ore por ella. Dele gracias a Dios por su familia. No la menosprecie. Otra bendición, su trabajo. ¿Cuánto nos quejamos, verdad, de nuestro trabajo? Pero no queremos escuchar, estás despedido. Entonces, no es que te quejas. Nos quejamos, pero le tenemos miedo a esa palabra, ya no tengo trabajo. Entonces, hermanos, no menospreciemos las cosas de Dios. Si usted es una de las personas que se queja por todo, tenga cuidado. Quiere decir que usted está profanando, usted está menospreciando las cosas de Dios. Había un joven en la iglesia que siempre se quejaba por todo y nada le parecía bien. Y el pastor lo aconsejaba y se buscaba todo proverbio y ya no encontraba por dónde aconsejar al joven, porque se quejaba por todo. Pues un día Dios le iluminó y lo llevó a dar un paseo y lo llevó a un cementerio y se paró en la entrada del cementerio y le dijo, tú te quejas por todo, allá ya no hay problemas, dime de qué lado quieres estar. No, dijo, a este lado. Hermano, allá cuando nos muramos, dice la Biblia, ya no hay más. Pero mientras estemos a este lado de la eternidad, hermanos, seamos agradecidos. Y sobre todas las cosas, no descuide la bendición que Dios le da. Todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser y es bendición de Dios para su vida.
Nunca lo olvide. No menosprecie nada de lo que Dios le ha dado, porque todo es una bendición de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has congregado, Señor, para lo mejor. Nos has congregado, Señor, para recordarnos que tú tienes cosas lindas para nosotros, que quizá en el momento no han sido materializadas, que quizá, Señor, no podamos entender a cabalidad la importancia de tan grandes bendiciones. Yo te quiero pedir, Señor, en esta mañana, que nos ayude, Señor, a poder valorar todo lo que tenemos. Y yo sé, Padre Celestial, que pasaremos días enumerando las bendiciones. Ayúdanos, Señor, a poder ser fuertes y a poder entregar, Señor, esos momentos de debilidad, de cansancio en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que nuestras decisiones no sean tomadas en esos momentos inapropiados de nuestra vida. Que nuestras decisiones, Señor, sean pasadas por el filtro de tu palabra y con la aprobación de tu santa voluntad. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a las familias. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que quizá estemos por tomar decisiones. Que hoy, Señor, podamos ponerte a ti en primer lugar. Que lo que tú digas, nosotros podamos obedecerlo. Que podamos unirnos, Señor, a la exclamación de tu siervo Moisés, cuando dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Señor, si no es tu voluntad, deshace todos los planes que hay en mi mente y pon en mi corazón paz y tranquilidad. Guíame, Señor, por el camino eterno. Te doy gracias en esta mañana por hablar a mi vida, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.